Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la Escuela Lenin. Esta escuela tiene por propósito empezar a estudiar, a conversar, a reflexionar respecto de las obras que Lenin escribió. Hoy día vamos a revisar el qué hacer frente al dogmatismo y la libertad de crítica. Vamos a continuar. Aquí Lenin cita a Engels sobre la importancia de la lucha teórica. Esta forma parte de las obras completas de la edición Progreso del tomo 6. Lo digo para la referencia bibliográfica, si ustedes quieren profundizar en este estudio. Vamos a avanzar. Bien, el texto en sí plantea las contradicciones que se dan entre dos publicaciones en el año 1899. Y hace este análisis frente a estas dos publicaciones en este año, porque precisamente en ese año hay una gran crítica de parte de las publicaciones del programa de Raboche de Law, que es un programa que publican, que es un organismo que publica los sociales demócratas de ese tiempo y que habla sobre el problema y la crítica que se le debe hacer a la teoría, porque en ese momento ellos se encuentran que hay demasiado dogmatismo, demasiada... el partido está empecinado en llevar adelante una teoría que no se adecua a los tiempos, que no es pertinente, y en ese sentido aparecen las publicaciones del Grupo de Emancipación del Trabajo también, quienes se preguntan si esto sucede por la despreocupación y la impotencia en el desarrollo del pensamiento teórico que ha venido sucediendo en todo este proceso del movimiento obrero que sucede en Rusia, o porque la vasta difusión del marxismo ha sido acompañada de cierto menosprecio del nivel teórico, que es algo que se ha repetido constantemente en la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque en ese sentido muchas veces se dan las condiciones objetivas como para levantar una lucha de clases, pero no se profundiza en lo teórico. Y es ahí donde el texto plantea, si hay esta lucha teórica, ¿quiénes van a ser los árbitros? ¿Quiénes van a ser los que finalmente van a mediar o van a arbitrar en este sentido esta lucha teórica que hay al interior del partido? Marx dice claramente que nosotros podemos pactar acuerdos para alcanzar los objetivos prácticos del movimiento, pero no podemos traficar con los principios ni tampoco hacer concesiones teóricas. En ese sentido, el texto en sí habla sobre lo importante que es la teoría y describe tres circunstancias por las cuales son importantes. Primero, dice que el partido recién empieza a organizarse y hay que cuidar el no desviar el camino. Por ello hay que considerar las discusiones fraccionales y las delimitaciones rigurosas de los matices. No se trata de disminuir la reflexión, ni el cuestionamiento, ni la crítica, ni la conversación, ni la discusión teórica, sino al mismo tiempo dar la discusión teórica. De ello depende que se constituya el futuro. También la otra circunstancia que viven en esos momentos es que el movimiento socialdemócrata es internacional por naturaleza. Significa que solo el movimiento se fortalece y si la experiencia se gesta también en otros países. Pero al mismo tiempo, ¿por qué esta experiencia que se gesta en otros países genera experiencias que les pueden servir también para evitar errores? En este caso,
al partido en la Unión Soviética. Y en eso ellos están, en eso Lenin fija también su mirada. La otra circunstancia es que solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. Y en esto pone como ejemplo que la literatura rusa tiene, previo a todo este movimiento de trabajadores y trabajadoras, este movimiento del proletariado, esta revolución que surge, previo a eso tiene muchos literatos rusos, tiene mucha teoría escrita, ¿no? Previo a esto. Sin esa teoría sería imposible sostener una lucha de clases como la que se da. Por ello, recita a Engels, recoge a Engels diciendo que hay tres formas de lucha en la que se da este proceso: la política, la económica y la teórica. Y las ventajas de lo teórico es que, y lo lleva hacia el ejemplo del movimiento, el movimiento obrero alemán, dice que sin la filosofía alemana de Hegel no habría existido un socialismo científico. En cambio, por ejemplo, el movimiento obrero inglés ha sido influenciado por otros teóricos, y eso ha desviado su lucha a pesar de la participación y la organización, que fue incluso un poco mayor en un principio en el movimiento obrero inglés. Pero no es suficiente la masa organizada, no es suficiente la lucha, no es suficiente las condiciones objetivas, sino que también es necesario un sustento teórico claro, profundo, y sobre todo un sustento teórico tan importante como el socialismo científico. El socialismo científico nos da el argumento como para poder defender, en este caso, nuestra lucha, y para orientarla, como para tener siempre bien determinado cuáles son los principios y el norte que orienta nuestra lucha. El movimiento alemán fue el último en iniciar su lucha y aprende, por supuesto, de los otros movimientos, y eso ayuda mucho a que el movimiento alemán también vaya saliendo adelante y tomando fuerza. En ese tiempo el movimiento alemán era fuerte, incluso sufrió en ese periodo histórico situaciones de desmedro, de represión y de persecución, y sin embargo, a pesar de ello, lograron salir adelante gracias a que tenían un sustento tan importante como el socialismo científico que los guiaba, y tenían un sustento teórico fuerte. La teoría, la política y lo económico práctico son las tres direcciones concertadas y relacionadas entre sí, dice Lenin. El socialismo requiere que se estudie. El socialismo no se instala solamente a través de la lucha política. Necesitamos estudiarlo permanentemente todos los que queremos llegar a una patria socialista. Se destaca la lucha del movimiento obrero alemán de ese tiempo, ya que la historia demostró que a pesar de la represión, el movimiento resistió. Esto lo dije hace un rato, pero lo tengo en la presentación porque es importante considerar que sin la teoría es imposible superar las dificultades que puede traernos la trayectoria histórica. Esta experiencia es necesaria, en esta experiencia es necesario considerar es necesario considerar la experiencia del movimiento obrero alemán, dice Lenin, por el movimiento ruso, ya que al movimiento ruso le espera, la lucha del proletariado ruso le esperan grandes dificultades, no solamente al interior del territorio, sino que la lucha se va a dar también con potencias enemigas que son mucho más grandes, que están bien económicamente, que no están en la ruina como ellos, que no están no solamente arruinados, sino también empobrecidos, están también maltrechos por la guerra, se mantienen en guerra permanentemente, tienen una guerra interna y al mismo tiempo tienen que enfrentar una guerra con potencias extranjeras. Entonces, solamente estas experiencias que han tenido los otros movimientos obreros, más el sustento teórico, va a ser el que les permita mantener una lucha
sin perder el norte y de manera exitosa, como fue lo que sucedió, porque lo que sucedió en Rusia finalmente fue que se pudo instalar la dictadura del proletariado, se pudo instalar el socialismo en este caso, y bueno, después más adelante vimos nosotros que en la historia también, por este mismo proceso quizás, ¿ya? Que estamos describiendo aquí, este proceso que no se dio en términos de un estudio, de un fortalecimiento teórico permanente, es que también esto empezó a decaer, ¿no? Porque no fue creciendo, no fue fortaleciéndose con los tiempos. Y eso quizás permitió también la desviación y el término de lo que se conocía como los países socialistas en Europa. Esta es la presentación, compañeros y compañeras. Es como muy resumido, pero los compañeros Jaime y la compañera Claudia a continuación van a poder dar cuenta de mejor manera respecto de cómo estos escritos que Lenin nos entrega nos enseñan a cómo enfrentar una lucha y cómo fortalecer nuestra organización y nuestra lucha para poder lograr el camino hacia el socialismo. Muchas gracias. No sé si la compañera quiere partir Parta o... usted, compañero, parta usted. Ah, bueno, entonces, lo que yo diría de este texto son al menos dos cuestiones relevantes que la compañera anteriormente abordó. Lo primero es que en este apartado del texto hay una frase de Lenin que es una frase célebre que es básicamente eh, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria Sí, tampoco. Y, y en ese mismo contexto, Lenin lo que hace es decir que se ha mal entendido muchas veces lo que eh, en el contexto en el cual se vivió la lucha obrera, porque muchos obreros que adhieren al socialismo científico adhieren a él por sus consecuencias prácticas, por lo que ha logrado prácticamente. Pero, sin embargo, no es posible abstraernos de los logros de los procesos revolucionarios de los obreros europeos sin antes entender que hay toda una construcción teórica detrás de ello. Y ahí se da una discusión interesante que es previo o un poquito más arriba de lo que estamos revisando ahora, que es básicamente que Lenin reflexiona respecto de que eh, los socialdemócratas hablan de libertad de crítica, pero ¿qué vamos a entender por libertad de crítica? Y Lenin dice, lo problemático de libertad de crítica es que hoy en día eh, podemos entender, o los socialdemócratas entienden libertad de crítica, no solo con el hecho de sustituir una teoría por otra, sino con que principios liberales permeen la teoría revolucionaria. Entonces, si vamos a entender que la libertad de crítica implica, evidentemente, lo que decía Marx, básicamente, Marx dice, podemos discutir, podemos disentir en función de tener avances prácticos para el movimiento social de los trabajadores, pero sin renunciar a los principios basales del socialismo científico. Entonces, esa es la principal crítica que Lenin hace respecto de esta frase bien manoseada que es la libertad de crítica. ¿Qué es la libertad de crítica? La libertad de crítica para Lenin es
la apertura de principios liberales en el movimiento revolucionario, que no está dispuesto a transar. Yo partiría la discusión con eso. No sé si la compañera quiere agregar algo más. Sí, siguiendo tu línea, compañero, el valor de ese análisis que Lenin hace eh, de, en el fondo del peligro de la crítica, de la, como un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Ideológico, de la libertad de crítica. La contraposición es que la unidad en torno, o sea, la importancia de relevar la dialéctica, la relación que hay entre la teoría y la práctica, ¿cierto? Que está detrás de esta frase que tú señalas, eh, está en el factor de unidad, que es el factor del instrumento político del partido. O sea, esa es la diferencia, ese es el aporte, o en eso se traduce en términos históricos. O sea, porque si uno analiza el momento en que se da este libro, que es un libro pequeño, en realidad el quehacer, ¿no? Se da en un momento de cuestionamiento y de debate, y lo que se logra finalmente es que con este principio de que no hay eh, teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa, surge la necesidad de un instrumento. Y ese instrumento es el partido y lo ideológico, la teoría como un factor de unidad. Eso yo rescataría como el impacto que tiene este pensamiento de Lenin y secundariamente también como herramienta contra el espontaneísmo. ¿Ya? Y el espontaneísmo se opone a lo consciente y lo consciente es científico, es racional y es un método en sí mismo. Mm. Así que creo que es muy vigente, porque si uno piensa en distintos procesos de espontaneísmo, de la misma estallido social en Chile, uno podría analizarlo a la luz de estos conceptos perfectamente. Podría haber sido un momento revolucionario el estallido social, o había elementos de espontaneísmo, había una teoría revolucionaria detrás y una fuerza, un instrumento. Entonces creo que es un pensamiento muy vigente y que nos entrega herramientas, sigue entregando herramientas este capítulo del libro de Lenin. Eso agregaría, compañero. Sí, es una discusión bien interesante y cuando uno reflexiona lo que Lenin plantea en estas poquitas hojas que implica eh, la libertad de crítica, hay una cuestión que él plantea, y con esto cito, que dice: la famosa libertad de crítica no significa sustituir una teoría por otra, sino liberarse de la teoría íntegra y mediada significa en realidad falta de principio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lenin ahí? Está diciendo que el problema de los socialdemócratas que buscan flexibilizar la teoría o decir que hay eh, libertad de crítica es porque en realidad lo que ellos esconden en eso es falta de reflexión. Y la falta de reflexión, ¿por qué a Lenin le parece importante? Que es algo que la compañera anteriormente planteó, que es bien interesante. Y es la diferencia entre lo que se conoce entre socialismo utópico y socialismo científico, que es cómo el movimiento inglés se diferenció del movimiento alemán, por ejemplo. Lenin plantea que el movimiento inglés era un movimiento rico y fuerte, pero que carecía de
elementos teóricos sustantivos como lo hizo el movimiento alemán, por ejemplo, con la filosofía alemana de Hegel o otros pensadores. Y eso determinó eh, significativamente los caminos distintos que tenía el movimiento alemán respecto al movimiento inglés. Y la variable que implica tener una reflexión teórica sustantiva hace, por ejemplo, diferenciar eh, una práctica cotidiana de poder leer nuestra propia realidad y a partir de ella actuar. Y como les decía anteriormente, es importante eh, no llevarnos, no dejarnos llevar por la espontaneidad, dice Tenis, que eso es lo que yo diría que es más importante relacionado a lo que la compañera decía respecto de la revuelta de octubre del 2019. Yo creo que sin lugar a dudas había condiciones para poder pensar que podíamos avanzar hacia un proceso revolucionario, pero precisamente lo que faltó es pasar desde la espontaneidad pura del pueblo de Chile a una reflexión teórica más global. El partido por siempre ha tenido teoría, pero evidentemente la revuelta de octubre fue una revuelta que excedía por mucho a lo que los comunistas podíamos pensar y sin duda creo que faltó una conciencia teórica más acabada por parte de la ciudadanía o el pueblo chileno todo para poder encauzar el proceso de la revuelta en un proceso más revolucionario. Eh, yo diría eso, no sé si la compañera quiere agregar algo más. La compañera Rosa a lo mejor puede comentar nuestros comentarios. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Incluso me recordé que estuve a punto de poner en la presentación las palabras de Lenin con que partió Jaime, ¿no? Y después no sé por qué la borré, pero yo creo que eso refleja prácticamente todo este capítulo. Y estoy muy de acuerdo que está con la compañera Claudia respecto de la vigencia que tiene Lenin y sus análisis para la lucha política que damos hoy en América Latina y sobre todo en este país. Lo que nos sucedió en el 2019, tal como ustedes han dicho, es algo que se puede homologar perfectamente al análisis que plantea este texto, ¿no? A lo que plantea este texto. Nosotros podemos hacer esa relación porque realmente, más que espontáneo, yo no creo que haya sido espontáneo, pero yo creo que no tuvo conducción política, no había una teoría detrás, no teníamos ese elemento. Y Lenin nos plantea aquí que son tres los elementos que tenemos que tener como para que pueda sí o sí avanzar la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y en este caso no lo teníamos, entonces era imposible que pudiésemos comenzar un proceso revolucionario, digamos, con un estallido así. Tal vez podemos construir con lo que quede, ¿no? Porque la historia y los hechos siempre sirven para construir ese proceso, pero también como partido tenemos que hacernos la autocrítica en qué estamos haciendo para fortalecer. De hecho, esto que estamos haciendo hoy día es eso, ¿no? Fortalecer eh, la, la lucha teórica, ¿no? En la política, en el plano económico, en la calle, en la lucha a diaria, en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos esa? Porque la política en el fondo son luchas de ideas y las ideas tienen que tener un fundamento y nosotros contamos con un fundamento que es indiscutible, que es el socialismo científico. Eh, Nada ha superado aquello porque está científicamente comprobado, entonces no se puede superar y creo que estamos perdiendo una oportunidad en ese sentido y tenemos que empezar a avanzar en aquello, dar una mayor relevancia
a eso en nuestras luchas y nuestros caminos y nuestra acción militante y como organización también debe incluir esta lucha teórica. Tenemos que ir a discutir porque hoy día se dice mucho, ¿no?, de ideas, se hace mucha la crítica a las ideas y por eso también quizás entra tanto el proceso de anticomunismo, ¿no? Porque no hemos hecho esa lucha teórica. No, y por eso también es tanto el pueblo como que sí, se adhiere al anticomunismo, porque nosotros no hemos demostrado, ¿no? Y eso como que es una tarea que nos queda por cumplir. Lo veo como en una proyección. Yo, a partir de la reflexión que acaba de hacer la compañera, quisiera decir un par de cositas como para cerrar al menos mi comentario, y es que derivado de esta reflexión de Lenin respecto a la libertad de crítica y la importancia de la teoría, uno podría avanzar más a inicios del siglo XX y encontrarse con Gramsci y la figura de el intelectual orgánico que plantea Gramsci. Y la importancia que tiene el intelectual para el proceso revolucionario. Eso es lo primero, como eh, entender la importancia que tiene la reflexión teórica y qué diferencia al comunista de la otra izquierda, digamos, que no vamos a ponernos a hacer una barricada por simplemente hacerlo, sino porque hay un sustento teórico que tiene que ver con la construcción intelectual que el mismo partido puede hacer. Y con eso planteo otro elemento que plantea Lenin en este mismo texto, y es que tener una formación teórica sólida no implica ser dogmático necesariamente. Y el dogmatismo, o no ser dogmático, implica también poder tener la claridad suficiente como para poder saber cuáles son nuestros principios teóricos, lo suficiente como para poder explicarlo de manera sencilla al pueblo trabajador. Creo que esa es una de nuestras necesidades, poder explicar todo lo que implica el socialismo científico para la vida cotidiana de, de, de los trabajadores. Y eso es lo que diría inicialmente, como Gramsci también construye esa idea del intelectual orgánico, pensando previamente, claro, en este texto, con la idea de libertad de crítica y de teoría. Bueno, yo lo otro que rescataría, compañeros, es que esto es una invitación al estudio, y eso dice Lenin, al estudio del socialismo científico como herramienta permanente de lectura de la realidad y de cambio de la realidad. Yo creo que ahí este tipo de iniciativa es súper necesaria, ¿cierto? Como volver a las fuentes, a nuestras fuentes ideológicas, y sobre todo pensando en que Lenin dio el sustento y marcó la ruta para la primera revolución obrera del mundo. Y él lo plantea también como desafío en el mismo libro, o sea, en el quehacer, dice, bueno, el desafío para los obreros rusos es echar abajo el régimen autocrático, la monarquía, y eso lo logró el movimiento a través de estos elementos teóricos que aportó Lenin y donde hay un diálogo cierto entre la teoría, la práctica, la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica tal cual se plantea. Entonces, volver a la fuente no es volver a la fuente por una nostalgia de Lenin, sino que por la vigencia de lo que fue la primera experiencia histórica
de conducción a partir del socialismo científico, ¿no? Eso yo creo que es muy vigente y nos desafía a las y los comunistas a esta permanente revisitar las fuentes ideológicas de nuestro quehacer, no quedarnos en el quehacer. Yo creo que me refiero a que somos muy buenos para hacer cosas, siempre hacemos cosas, siempre estamos en el activismo, ¿cierto? Pero estos espacios de reflexión, de análisis, de hacia dónde va, dónde queremos que vaya la realidad, qué elementos objetivos, subjetivos, etcétera, todo lo que nos entrega como herramienta es bueno eh, tomarlos, releerlos y leer el momento actual a la luz de los elementos teóricos del leninismo y del marxismo, por supuesto. Eso. Bueno, terminamos, creo. Yo creo que con esto terminamos. Compañera Claudia. Compañero Jaime, ¿tiene algo más que decir? No, por mi parte no, solo invitar a la gente a poder acercarse a este texto. Espero haya podido ser una buena guía pedagógica y decir que al menos desde mi punto de vista leer a Lenin es sencillo. Lenin no es complejo de seguir su lectura. Diría que Marx un tanto sí, pero Lenin es bastante amigable de leer. Y Lenin es apasionado para escribir, Sí, muy apasionado, muy interesante leerlo. sí. Lo bueno de los textos de Lenin que es como una conversación. Hace una pregunta oh, y responde. Es como si estuviera conversando. Entonces no resulta tedioso la lectura de Lenin. Yo también invito a todos y todas a leer los textos de Lenin, a informarse, a cultivar esto de, de conversar sobre nuestros principios partidarios que están fundados en el socialismo científico. Con esto yo creo que terminamos. Agradecer la atención y al mismo tiempo eh, la iniciativa de quienes organizan y bueno, creo que los tres estamos muy agradados de poder compartir en esta etapa, en este pequeño programa pedagógico que esperamos que sirva realmente a todos los que lo van a apreciar y ver. Muchas gracias. Un saludo, compañeros, muchas gracias a todos. Muchas Saludos, gracias. saludos compañeros, compañeras.